Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? En este video vamos a personalizar lo que son las ramas de nuestro árbol. Ya personalizamos el tronco, ahora vamos con las ramas. Vamos a ver que es de manera similar, pero tenemos otras opciones adicionales que sé que les va a gustar. Entonces, lo primero vamos a seleccionar como tal el nivel 1 de las ramas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? En Gin tenemos la parte de frecuencia, podemos aumentar la frecuencia de las ramas en caso de que queramos. Bueno, acá coloquémosle un 7. ¿Y esto qué va a hacer? Al aumentar la frecuencia se van a empezar a generar muchas más ramas de las que ya teníamos inicialmente. Acá lo podemos ver. Ahora entonces vamos a mirar qué más tenemos por acá. Podemos también cambiar el offset de las ramas para que estén un poco más separadas unas de otras. Y por acá tenemos este force, que es bastante interesante. Lo que va a hacer es definir a partir desde donde empiezan a aparecer las ramas. Al yo aumentar el valor de force, lo que hago es decir, ya no empiece tan abajo, sino empiece mucho más arriba. Pero pues digamos que no es como lo que me interesa, pero es una herramienta bastante útil, ya que con eso podemos hacer que nuestro árbol tenga, por ejemplo, todo esto sin ramas y que las ramas empiecen más arriba en caso de que queramos hacer, por ejemplo, una casa en un árbol. Entonces queremos que todo el comienzo del tronco esté bastante despejado. Y el last va a ser lo contrario. Desde arriba hacia abajo, qué tantas ramas queremos que tenga. Acá, bueno, vemos otros parámetros. Tenemos acá el contador de ramas. ¿Cuántas ramas queremos que... Acá podemos también decir, quiero menos cantidad de ramas. Es muy similar al control de la frecuencia. Pero vamos a dejarlo en 5 como venía por defecto. Ahora, vamos a ir a Spine. Spine, tenemos el primer parámetro que está en segmentos. ¿Qué tantos segmentos queremos que tenga? Los segmentos, ¿a qué se refieren? A la cantidad de subdivisiones que va a tener el mesh de nuestro árbol. Entre más segmentos o subdivisiones tenga, la calidad como tal visual va a ser mucho mayor, pero incrementaremos la geometría, lo que como consecuencia traerá que nuestro árbol sea mucho más pesado. El length, bueno, el length como, bueno, otra vez seleccionamos las ramas. El length lo que va a hacer es qué tan largas son las ramas. Yo puedo aumentar esto y mis ramas van a ser mucho más largas o mucho más cortas, y yo también disminuyo lo que es el length, la longitud de las ramas. ¿Qué tenemos más por acá? Podemos cambiar el ángulo. En caso de que podemos cerrar nuestro ángulo o podemos abrirlo, dependiendo del tipo de árbol que queramos tener. Por acá tenemos la disturbance. También podemos deformar nuestras ramas, al igual que lo hicimos con nuestro tronco. Podemos deformar nuestras ramas o darle un efecto un poco más aleatorio a las ramas, para que no todas se vean que están así como tan rectas. Acá aumentado un poco el valor. Listo. También tenemos el Jinka Mount, que funciona igual que en el tronco para hacer deformaciones. Esto es como si aplicáramos un deformador para los que han trabajado Maya o 3D Max a cada una de las ramas. Ahora, por acá tenemos el ángulo. Podemos ir rotando las ramas también para crear distintos efectos en nuestro árbol. Acá ya vemos que nuestro árbol ha cambiado bastante a como lo teníamos inicialmente. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo variar el largo de mis ramas o cualquiera de estos parámetros con las curvas que tenemos acá. Estas son curvas de control. Por ejemplo, la curva de qué tan largas sean las ramas. Si yo doy clic acá, vemos una especie de graph editor en el cual está de manera lineal, es decir, todas las ramas van a empezar y van a crecer de manera lineal. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a bajar, por ejemplo, esta? Las ramas ya no van a crecer tanto. Y si yo quiero activar manejadores, que también lo puedo hacer, puedo presionar H y acá puedo entonces crear
un efecto mucho más suavizado, es decir, que no todas las ramas van a crecer de la misma forma, sino unas van a crecer un poco y otras van a crecer un poco más. Esto va a hacer que nuestro árbol se vea un poco más aleatorio, lo que va a hacer que sea mucho más real, puesto que los árboles como tal en la naturaleza no van a ser siempre de manera simétrica y todas las ramas exactamente del mismo largo, porque eso ya se vería antinatural. Después vamos a mirar por acá Start Angle. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Bueno, vamos a ir acá a Branch. En Branch pues tenemos nuevamente los segmentos, que pues como ya habíamos visto lo que hace es añadir más detalle a cada una de las subdivisiones de nuestro árbol. Tenemos este radial. ¿Qué hace el radial? Vamos a ver el radio como tal. Es decir, va a aumentar el radio de nuestras ramas. Entre sea mayor el radio, las ramas van a ser mucho más gruesas. Esto puede ser un valor interesante en caso de que queramos que las ramas sean mucho más gruesas. Por acá también podemos controlar. Acá en este valor lo que vamos a hacer es refinar el radio para que sea un poco más circular o no. Y este radius era el que les estaba hablando, que es el que controla el grosor de las ramas. Por acá entonces vemos este weighting. El weighting nos permite generar ciertas deformaciones a las ramas, que lo que va a hacer es que no se vean como si fueran varillas, sino les da un toque mucho más orgánico. Por acá tenemos la parte de las texturas y los materiales, que pues eso ya lo habíamos visto. Y bueno, por acá podemos añadir geometrías, es decir, podemos, por ejemplo, si queremos que el árbol tenga manzanas, podemos añadírselas en esta parte de geometrías. En el cap, como ya habíamos visto en el video anterior, yo lo que puedo hacer es añadir cómo quiero que terminen las puntas. Acá puedo decir también variar un poco el ángulo de los caps. Las escalas también lo puedo variar un poco. Los borders también, en caso de que quiero que sean más pequeños. Y pues de esa forma yo puedo personalizar ya mucho más mi árbol. Ya vemos que ha cambiado bastante en comparación con el árbol que teníamos al comienzo. Y bueno, esto era lo que les quería mostrar en este video. De esta forma podemos personalizar ya mucho más detallado nuestro árbol. Ya personalizamos el tronco, dimos una apariencia, y también podemos hacerlo con las ramas. Pero las ramas iniciales, es decir, las que salen directamente del tronco, porque están estas ramas de nivel 2, que ya son las ramas delgadas en donde están las hojas. Esas las personalizaremos en el siguiente video. Entonces, si no quieren perderse este ni ningún otro de los capítulos de esta serie, entonces no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente video.